que tiene 4 capítulos, el apóstol Pablo nos entrega mucha enseñanza y nos aclara muchos conceptos y nos hace comprender la plenitud, así como lo dice exactamente acá en el capítulo 2, la plenitud de la vida en Cristo. Y acá en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo nos habla de los beneficios que el Señor Jesús adquirió, compró para nosotros en la cruz del Calvario. Así es que el libro de Colosenses es un libro excelente para poder crecer en nuestra fe y para poder entender las verdades del Evangelio. Es tan importante que crezcamos en el conocimiento de nuestra fe y en el conocimiento de las Escrituras. Y por eso queremos tomarnos unos minutos para hablar de un versículo que está en el capítulo 3, el versículo 16. Pero vamos a llegar a él después de comentar lo que hay antes de ese versículo 16 en el capítulo 3. Y en el capítulo 2, entonces, el apóstol Pablo nos enseña acerca de esa vida antes de Cristo y lo que debe ser la vida después, cuando venimos a Cristo Jesús, lo que es la voluntad de Dios para nosotros, cómo vivir, cómo conducirnos, cómo pensar, porque la Escritura nos habla muchas veces acerca de la necesidad de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y cambiar la manera que pensamos y ver el mundo y la vida de una manera diferente. Y no solamente diferente por el objetivo de ser diferente, sino ver el mundo, la vida, la sociedad, todo lo que nos rodea, nosotros mismos, entenderlo, verlo desde una perspectiva y una panorama bíblica. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y todo lo que Él ha puesto a nuestra disposición para que nosotros seamos capaces, podamos vivir la vida que Él tiene reservada para nosotros. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor Jesús no vino solamente para ofrecernos una vida eterna, sino para que tengamos abundancia de vida. No estamos hablando de finanzas ni confort material. Estamos hablando de una vida plena, de una vida en plenitud, de una vida en abundancia, tal como Él lo dijo. Entonces acá en el capítulo 2 de Colosenses, el apóstol Pablo nos habla de las profundidades del Evangelio y de los beneficios que Cristo compró en la cruz del Calvario en nuestro favor. Por ejemplo, en el verso 14 del capítulo 2 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Uno de los más grandes beneficios que tenemos al venir a Cristo Jesús es que Dios elimina nuestro pasado. Él se olvida de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad, y tal como lo promete la Escritura en el Antiguo Testamento, Él arroja nuestro pecado, Él sepulta nuestro pecado y nuestra maldad en el fondo de la mar, dice la palabra. Así como está lejano, está de lejos el oeste del oriente, el occidente del oriente, así remueve, así quita el pecado de nosotros, nuestro Dios, nuestro Padre, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Ese es uno de los más grandes beneficios que tenemos. Y está acá en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Padre hace un borrón y cuenta nueva de nuestras vidas, y a eso se le llama el nuevo nacimiento.
de lo que Juan nos habla en el capítulo 3 de su Evangelio. Nacemos de nuevo, nacemos para una nueva vida, no una vida natural, una vida simplemente terrenal, sino una vida espiritual para prepararnos para la vida eterna que el Señor Jesús tiene preparada para nosotros. Entonces, en el capítulo 2 de Colosenses, el apóstol Pablo habla también en el versículo 15 de cómo el Señor Jesús despojó. El Señor Jesús quitó, arrebató el poder de la muerte y de la vida de las manos y del dominio de Satanás. El Señor Jesús hizo esto al padecer en la cruz, al morir en la cruz, al ser sepultado en una tumba. Y cuando se levantó al tercer día, declarando victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre la enfermedad, sobre el mundo y contra todos los demonios, contra todos los ángeles caídos que actúan en contra de cada ser humano. Pero ahora que estamos en Cristo, dice la palabra en Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el Evangelio, las buenas nuevas que incluyen el perdón de pecados, la misericordia y la gracia de Dios extendida a un mundo pecador y lista y dispuesta para cada persona que en su corazón reconoce su condición y le pide perdón y viene con arrepentimiento al Señor delante de la cruz y le dice: Jesús, yo he pecado, yo sé que yo soy un pecador y merezco el castigo de la cruz, pero tú lo llevaste por mí. Así es que yo te entrego mi vida y te doy el control de mis días, de mis pasos, de ahora en adelante. Y lo que dice el apóstol Pablo acá en Colosenses nos debe llenar de gozo, de fortaleza y de ánimo a nosotros. ¿Por qué? Porque en el versículo 14 de Colosenses 2, el apóstol Pablo dice que el acta está anulada. Los decretos y nuestra culpabilidad ha sido quitada de en medio, porque el poder del amor de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesús vino y quitó nuestro pecado de en medio de nosotros, y ahora podemos tener una relación directa con el Padre por medio de su Hijo Jesús. Pero no solamente eso hizo Jesús, también destruyó y arrebató y derribó y venció a Satanás y a sus principados, a sus ángeles y a sus huestes y a todos los poderes de las tinieblas allí mismo en la cruz, para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, llena del Espíritu Santo, con el conocimiento y con la guianza de la palabra del Señor. Podemos nosotros vivir esa vida abundante que Cristo nos promete tener a cada uno de nosotros. Así es que el libro de Colosenses es un libro rico, profundo, lleno de tanta verdad que no es difícil entender, es muy fácil de leer y también muy fácil de aplicar en nuestra vida. En el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de la vida antigua y de la vida nueva en Cristo Jesús. Lo que antes éramos, lo que antes hacíamos, lo que antes hablábamos, lo que antes temíamos. Eso se tiene que quedar atrás, tiene que quedar en el pasado. Tenemos que vencerlo, podemos vencerlo en Cristo Jesús y traer un cambio a nuestra vida en el tiempo presente. Un cambio en el que el Padre de los cielos se glorifica al llamarse Padre de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo continúa, hay mucho que descubrir en el libro de Colosenses,
Pero yo quiero llegar al versículo 16 y aplicar un par de pensamientos a nuestra vida para el día de hoy. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. El apóstol Pablo dice, número uno y sobre todas las cosas, y yo quiero compartirle que para mí este es uno de los versículos más importantes de lo que Pablo está enseñando acá en Colosenses. Él dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué tremenda declaración y qué linda enseñanza o reto. Sí, ese puede ser un reto para nosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra conducta. La palabra de Cristo, dice Pablo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Pablo está hablando de esa necesidad personal, de esa necesidad individual que cada uno de nosotros en Cristo Jesús tenemos. ¿Cuál necesidad? La necesidad de que la palabra de Cristo more, permanezca, que nosotros tengamos, conozcamos, apliquemos, vivamos la palabra de Cristo abundantemente. El apóstol Pablo tenía tanta revelación, tanto conocimiento, él era un erudito, un doctor de la ley, él era un personaje de mucha influencia, de mucho conocimiento en su tiempo, era uno de los adelantados de aquella época. Pero cuando Pablo conoce a Cristo, cuando Pablo se encuentra con ese Jesús resucitado en el camino a Damasco, su vida es transformada por completo. En un abrir y cerrar de ojos, Pablo es transformado. Y eso sucede en la vida de muchos creyentes. Hay una transformación plena, completa, un cambio rotundo, 180 grados de cambio, porque el poder del Espíritu Santo es real y puede suceder si tan solo se lo permitimos. A algunos otros nos cuesta un poco más ese cambio, esa transformación. Pero Pablo dice, no sigan mis palabras, no me escuchen a mí. Yo no soy el más importante con toda la revelación y con toda la palabra que yo tengo para darles a ustedes. Pablo tenía también en su haber espiritual, Pablo contaba con muchos dones espirituales, muchos dones del Espíritu Santo se movían en la vida, en el ministerio del apóstol Pablo, y él podía también hacer uso de esa autoridad, de esa solvencia moral, espiritual de la que él tenía, y demandar que los creyentes le escucharan y solamente a él lo siguieran. Pero Pablo no hace eso. Pablo como un verdadero, Pablo como un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, quita la atención de sí mismo y coloca la atención en Cristo Jesús, diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuánto necesitamos los cristianos el día de hoy leer este versículo, memorizar este versículo, meditarlo y aplicarlo en nuestra vida? ¿Por qué digo esto? Porque muchos hermanos alrededor, muchos hermanos en todas partes por donde andamos, están caminando tratando de agradar a Dios con ideas, con filosofías, con tendencias, con modas, con pensamientos que no vienen precisamente de la palabra de Dios, que no están avalados o sancionados por la Escritura.
Pero parece que hoy lo que cae bien, lo que hace sentir bien, lo que parece que da resultado, eso es lo que la gente quiere y eso es lo que la gente sigue. Pero el apóstol Pablo no nos aconseja de tal manera. El apóstol Pablo dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, no la mía, no la revelación que yo les he traído. Aunque Pablo dijo, miren, yo conozco un hombre hablando de sí mismo, Pablo dice, subí al tercer cielo y vi cosas de las que no me es permitido hablarles en este momento. Y en otra ocasión le dice a la ciudad de Corinto, a los creyentes por allá, yo he querido hablar con ustedes y enseñarles palabra de Dios y darles a comer carne, pero no he podido porque ustedes no están listos. Son muy niños, se han quedado muy niños espiritualmente. Entonces por eso el apóstol Pablo recalca claramente, no da lugar a duda, no da lugar a pensamientos, no hay lugar gris en este pensamiento que Pablo nos está entregando cuando dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y que esa palabra sea la que les enseñe y les exhorte. Cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, después de un año y meses ahí con ellos en la ciudad de Éfeso, en Turquía, un país al que nosotros vamos frecuentemente y donde hay una obra de Dios que está creciendo y hay un mover de parte del Señor muy lindo, muy especial, y queremos invitarlos a que en el próximo viaje ustedes vengan con nosotros a Turquía para ver a los misioneros, a los obreros, las iglesias, lo que Dios está haciendo ahí mismo en Éfeso. Entonces, Pablo se está despidiendo de los hermanos en Éfeso, lo relata el libro de los Hechos. Y cuando él se está despidiendo de ellos, no les dice, miren, ahí les encargo que se recuerden lo que yo les enseñé. Pablo no les dice, ahí se recuerdan de escribirme o de llamarme cuando tengan un problema y no sepan qué hacer. Pablo les dice, hermanos, yo me tengo que ir, me voy para Jerusalén, el Espíritu Santo me ha guiado a moverme, tengo que irme para Jerusalén. Y ahora, dice Pablo, yo los entrego, yo los dejo, los pongo en las manos del Dios de los cielos y en el poder de su palabra, para que esa palabra los guarde, para que esa palabra los llene, los alimente, los satisfaga, los guíe y los entrega al poder de Dios y a la palabra. No, Pablo no generaba, Pablo no hacía discípulos de él. Pablo les dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Dividiendo al cuerpo de Cristo cuando dicen, es que yo estoy bajo la cobertura de fulano, bajo la cobertura de Mengano y de Perencejo. No, 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 hablando en términos de hoy. O yo sigo a fulano, yo sigo a Mengano, o yo prefiero al otro. Pablo dice, ustedes están dividiendo el cuerpo de Cristo. Y hay aquellos que son más espirituales que decimos, no, yo sigo a Cristo. Pablo está peleando espiritualmente, peleando en un buen sentido de la palabra. Está diciendo, hermanos, es la palabra de Dios que debe abundar en nosotros. Es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la que debe gobernar y guiar nuestros pasos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Ese es el trabajo de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sí, hay un momento y hay un tiempo y hay dones y hay oficios que están en el cuerpo para que nosotros seamos beneficiados, seamos equipados, seamos cuidados, pastoreados, edificados y alimentados. Pero la tarea de cada creyente y de cada pastor y de cada líder no es hacer seguidores propios, sino dirigirlos. Dirigir a esos seguidores, a esos creyentes que el Señor nos permite servir hacia Cristo, hacia su palabra, hacia el Espíritu Santo y solamente a ellos, no a nosotros, como lo dice el salmista allá en el Antiguo Testamento, no a nosotros la gloria, sino a ti, Señor.
Entonces, quiero compartir e invitarles y animarles a que hagamos este esfuerzo que Pablo nos invita a hacer en Colosenses 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo more, permanezca, viva, encuentre un hogar, encuentre donde reposar, encuentre un corazón receptor, una mente dispuesta. Que la palabra de Cristo more en vosotros. No un versículo de vez en cuando, no un pensamiento que escuché por allá o un versículo que vi en un muro de un Facebook o alguna red social, sino que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es la invitación y ese es el reto del apóstol Pablo. Que todo lo que escuchamos, cualquier predicador que nos gusta escuchar, cualquier programa que nos gusta seguir, cualquiera que sea la fuente de información que usamos, cualquiera que sea la voz que escuchamos que nos gusta escuchar, cualquiera que sea el personaje que nos gusta ver en la televisión o en las redes sociales, quizá por la voz, quizá por el estilo, quizá por la profundidad, quizá, yo no sé cuál sea la razón por la que cada uno de nosotros seguimos, escuchamos a alguien. Pero lo que sí debemos hacer es traer todo lo que escuchamos, todo lo que recibimos, todo lo que nos entregan y traerlo a la palabra. Y ver si la palabra sanciona, si la palabra le da el ok, si la palabra le da el visto bueno a eso, a esa enseñanza, a esa predicación, a esa práctica, a esa persona, a esa manera de hacer las cosas. Porque hay que evaluarlo todo, dice el apóstol Pablo. Hay que evaluarlo todo, examinarlo todo y retener lo bueno. A los ojos de la palabra de Dios. Cuando se habla de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, usted recuerda que hay un cinto, el cinto de la verdad. Ese cinto, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, y que nosotros nos aseguremos con el cinto de la verdad, que nos apretemos los lomos con el cinto de la verdad. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la idea, la figura mental que me transmite? Es que todo lo que un soldado portaba en aquella época en su indumentaria, en su equipo, todo tenía que quedar. Todo estaba diseñado para que lo pudiera llevar ahí en el cinto, en la cintura. Usted puede ver películas del pasado, los romanos, cómo usaban esos cintos. Pero también podemos ver hoy cómo los policías, los ejércitos, tienen todo un armamento, tienen un arsenal allí a su disposición en el cinto, en los lomos. Tienen un arma, tienen municiones, tienen una linterna, tienen una navaja, tienen brújula, tienen encendedor, tienen cuántas cosas no portan, no tienen en el cinto. Porque todo tiene que estar en el cinto, ahí tiene que caber. Si no cabe, si no queda, si no pertenece, no lo pueden llevar porque les va a estorbar en el camino, en la tarea, en la guerra, como guerreros, como parte del ejército. Por eso Pablo dice, la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. Entonces los invito a que en los días siguientes seamos personas, seamos hermanos que tenemos hambre de la palabra, que queremos comer y aprender y conocer la Escritura y llenar nuestro corazón del conocimiento de la voluntad de Dios y permitir que esa palabra que el Espíritu Santo deposita en nuestro corazón transforme también, cambie también nuestra mente. Porque la batalla más fuerte que tenemos está en la mente. Pero ahí podemos ser vencedores si tomamos la palabra del Señor. Así es que leo nuevamente para terminar Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y nos vemos en la siguiente conexión.